Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos, buenas noches. Estamos con Pablo Mendelevich. Pablo es director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo, es columnista político también en el diario La Nación. Así que vamos a charlar un rato con Pablo Mendelevich, bueno, sobre lo que está pasando actualmente en la política, en el periodismo. Y para arrancar la nota, preguntarte, Pablo, ¿cómo ves el papel del periodismo en la actualidad? ¿Qué opinión tenés del rol de los medios actualmente y cómo se está transmitiendo esto que es la pandemia? ¿Qué tal? Mira, me parece que actualmente el periodismo está en una situación de excepción, como todo el mundo, literalmente todo el mundo, ¿no? Como todo el planeta. La excepción en el caso del periodismo es muy curiosa porque es la primera vez en la historia que los diarios se hacen en las casas. Esto nunca había pasado. Los diarios normalmente se hacen en las redacciones. Eso implica una mecánica de trabajo con muchas reuniones, discusiones, intercambio, interacción. Nada de eso hoy existe salvo por vía informática, digamos, por computadora, lo cual modifica completamente el sistema de trabajo. Ya sé que no le pasa solo al periodismo esto, ¿no? Nos pasa a todos en la vida social, familiar, porque no está permitido el contacto ni social ni laboral, salvo las excepciones de lo que se llaman los esenciales, que son algunos periodistas que van a la redacción, que en general son editores jefes, pero la redacción está muy despoblada, tiene muy pocos periodistas dirigiendo, y el grueso de los redactores y los editores están en sus casas. Eso también impacta en el nivel de calle que hay en el trabajo periodístico. Hay menos calle, obviamente hay Bueno, menos calle. También hay menos mecanismos de corrección, de edición. Todo está alterado por la cuarentena, por la Bueno, el pandemia. otro día hablábamos con Julio Bazán y nos contaba que la calle es para el periodista como la oficina, ¿no? De un trabajador. Eh, Me imagino que debe ser un cambio muy importante en todos los formatos de hacer periodismo, en el periodismo digital, en el periodismo en papel, en el periodismo radiofónico y televisivo. Es un cambio muy importante, ¿no? Simplemente atenuarse, estar en la casa dando la noticia o con determinados periodistas, pero no a nivel como es gradualmente, normalmente. Sí, es cierto. Lo que pasa es que no somos todos los periodistas iguales en términos del trabajo que hacemos. Entonces, para algunos, la calle es fundamental. Cronistas de calle, bueno, Julio Bazán es precisamente es un modelo de cronista callejero, casi es un paradigma de cronista. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo más con análisis y opinión, no necesito pisar el asfalto en el sentido literal. Sí necesito salir a la calle para ver fuentes, para estar en contacto con fuentes, para ver la realidad, para estar con la gente en los barrios, para absorber la realidad. De eso estoy preocupado, obviamente. Pero el tema fuentes, uno lo suplanta por el teléfono, WhatsApp, la computadora. No es lo mismo, ya que no es lo mismo, pero nada es lo mismo en esta época. Bueno, Eh, ahí, el problema, el problema, ¿sabes cuál es? Es que el periodismo venía, en general, en un proceso de decadencia y de deterioro, que en parte podía graficarse con esta idea del periodista de Internet que se apoltrona en un sillón o se queda en su escritorio y en vez de salir a la calle a buscar la realidad, la mediatiza, ¿no? Y eso es una distorsión que veníamos sufriendo y lamentablemente este sistema de trabajo la acentúa. Esperemos que no venga a perpetuarse. bueno, de hecho, en los últimos años se dio un cambio muy grande entre la forma de absorber las noticias que tiene la gente. Creo que las redes sociales tomaron un protagonismo quizás exagerado a la hora de informarse. Eh, ¿Qué opinión tiene usted de las redes sociales y de cómo mucha gente prefiere informarse quizás mirando Twitter o viendo una noticia acotada en Internet y no adquiriendo el periódico o prendiendo la televisión o prendiendo la radio? Mira, creo que las redes son buenas y malas al mismo tiempo. Son como la pólvora, ¿no? Que te sirve para matar y también te sirve para abrir caminos. Las redes son un océano, en principio.
De hecho, las fake news, que son el enemigo del momento, las noticias inventadas o las noticias mentirosas, existen porque existen las redes. Antes no existía eso como tal. ¿Por qué no existía? Porque a un editor de un diario, a nadie que estuviera en los diarios, estoy hablando hace 50, 80 años, a nadie se le ocurría publicar una mentira flagrante. No existía el formato de la mentira. Podía haber distorsiones, puntos de vista, subjetividades, picardías periodísticas, lo que vos quieras. Podía haber eso. En un extremo, está bien, Hearst inventó una guerra, si vos querés, podías ir a ese extremo, pero no existía una rutina de inventar cosas. Y ahora sí, ahora es como el virus de la computadora, ¿viste? Pero ¿quién es el turro que me está haciendo este daño? Ya nos acostumbramos, pero hay alguien que de la maldad hace su vida. Y lo mismo pasa con la fake news. Hay un tipo que se sienta a pensar una mentira que puede ser de dos tipos, de dos clases esa mentira, ¿no? La fake news. Con una intencionalidad, por una operación, por un negocio, por una intención subalterna, o simplemente para bromar, simplemente por maldad, por vileza, por una mentalidad anárquica, a lo mejor, porque están contra el sistema, por lo que sea, puede divertirse también. Tenés dos clases de fake news. Claro. Lo cierto es que son muy importantes porque lo que apareció, lo nuevo, es el soporte de las fake news, que son las redes. ¿Qué características tienen las redes? Las redes tienen características la libertad total, el no chequeo. No hay forma de chequear lo que se pone en una red, entonces se pone todo. Y Y se entonces la red, distribuye rápidamente. claro, termina siendo, exacto, y termina siendo un océano. La red es un océano donde el usuario tiene que discriminar, están llenas de basura, pero también están llenas de cosas fundamentales, de verdades, de medios formales de comunicación, que están todos en las redes. No conozco casi un medio de comunicación que no esté en las redes, formal, ¿no? O sea que hay de todo. El problema es, bueno, se está intentando, yo creo que con poco éxito, hacer que la gente, que el público, aprenda a discriminar. Y se hacen campañas, en la Argentina ha habido últimamente campañas para que la gente pueda discriminar las fake news y combatirlas, no viralizarlas, etc. A mí me parece un camino demasiado exigente, porque la gente no es editora, la gente es lectora, es usuaria, no editora. Nosotros somos los editores, los periodistas trabajamos de editar la realidad. Editar la realidad es un trabajo que requiere un montón de variables y protocolos y demás que el usuario común ni sabe hacerlo ni tiene por qué hacerlo. Es decir, ¿cómo detectás una verdad de una mentira? Y para eso estamos los periodistas. Los periodistas se supone que sabemos hacer eso. Se supone, ¿no? Igual nos engañan. Pero la gente que lee y que usa, no. Entonces creo que es un camino que no va a tener éxito para purificar, si cabe el verbo, las redes. Yo creo que hay que buscar otros caminos. ¿Y cómo sería, o qué se te ocurre que se podría hacer para filtrar, si se quiere, el contenido que cualquiera puede escribir en Twitter y difundir en un segundo, o cualquiera puede simplemente editar algo en Internet y también es subido y es leído por un montón de gente? En algún punto, algunas cosas que se están intentando al mismo tiempo me parecen buenas. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, se han hecho mecanismos automáticos con algoritmos para desviarte cuando se detecta una fake news, te desvían al usuario hacia la fuente correcta. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para dar datos fehacientes sobre un tema relacionado con la pandemia. Eso está bien, me parece que es una estrategia que sumada a otras 100 estrategias puede funcionar, sola no, solitaria no. Lo que creo es que la idea de reeducar al usuario es esa idea con resonancias sarmientinas, educar al soberano, en la complejidad del mundo moderno está llamada a la frustración. Tiene buena intención, pero me parece que está llamada a una enorme frustración. Creo que tampoco estoy a favor de prohibir, de crear prohibiciones y demás, pero en casos extremos sí. Me parece que, de hecho, eso también se está haciendo. El pensamiento extremista no puede tener lugar en la red. No puede tener
igualdad de condiciones alguien que está incitando a la violencia. Eso está prohibido, no puede entonces hacerse en la red, para lo cual tenés que controlar el anonimato, que es algo que pasa, por ejemplo, en Twitter. Claro. En Twitter hay un montón de energúmenos que te insultan y te dicen cosas y te levantan el dedo, y que yo desde un lugar anónimo. O sea, Sí. es doble el daño, porque ya es dañino que te insulten, pero que lo hagan desde el anonimato y que la red les facilite ese soporte. Ahí hay algo que está mal, no debería poder ocurrir eso. Coincido totalmente, Pablo. Y el periodismo en general está manchado, si se quiere, por la política, por los intereses, por las operaciones que usted decía anteriormente. Sí, el periodismo formal, digamos, ¿no? El periodismo formal está... hay una campaña muy intensa desde hace varios años para desacreditarlo. Acá lo que tuvimos en el mundo, y lo vemos con Trump, en la Argentina lo vemos con Cristina Kirchner, lo que se quiere es destruir la idea del periodista profesional, como que el periodista profesional no existe, este es el argumento, lo han dado los Kirchner muchas veces, sino que todos tenemos ideología, entonces los periodistas supuestamente, como tenemos una ideología, de ahí se infiere que hacemos contrabando ideológico, o sea que nuestras ideas están colándose cada vez que manipulamos la realidad. Todo es una serie de una sucesión de malversaciones, nada de eso es cierto. Sí que tenemos ideología, cualquiera tiene ideología. El médico también tiene ideología. Hizo un juramento hipocrático para respetar la vida. Entonces, cuando tiene un paciente en el quirófano y las vísceras a la intemperie, no piensa, este tipo es un mal tipo, no me gusta, me cae mal, piensa distinto que yo, entonces no, en vez de sacarle el apéndice le saco el vaso. No, el médico está obligado a cumplir con el juramento hipocrático, que quiere decir, primero que nada, la vida. Yo no soy el juez de este paciente, soy el médico, le tengo que salvar la vida. En el caso de los periodistas es bastante parecido. Primero que nada está la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad periodística, que no es ni epistemológica, ni filosófica, ni histórica, es la verdad periodística. Es sentido común. Las nubes son blancas, no me voy a poner a discutir con un óptico. No, bueno, pero eso es relativo porque si vos... No, mirá, las nubes son blancas, el cielo es celeste, las cosas que están a la vista son como todo el mundo las ve, o como nosotros creemos que el otro las ve, y para ellos, en ese promedio, trabajamos en el periodismo. Entonces, mi ideología, que yo le llaman ideología, me parece un poco pomposo, ¿no? Me encantaría saber cuál es mi ideología, yo todavía no tengo muy claro. Pero bueno, supongamos que tengo una ideología. Ideología yo la tengo que poner en segundo, en tercer lugar. No puedo anteponerlo, no puede ser lo primero. Cuando yo me siento a escribir una nota, no estoy pensando en términos ideológicos, personales o ni siquiera de gustos, de preferencias. ¿Me gustó o no me gustó? A mí me gusta este partido político a cuyo acto proselitista yo fui a cubrir, el acto. ¿Qué importa? Al lector no le importa si a mí me gusta eso. Yo soy un servidor público. Mi trabajo consiste en contarle el acto al lector como si él hubiera estado ahí. Ese es mi trabajo. No es ni opinar, ni anteponer ideologías, ni gustos, ni nada. Entonces, si vos querés distorsionar el trabajo nuestro, es decir, todos tenemos ideologías, qué sé yo, bueno, está bien, pero por ahí vas a entrar en una cadena de deducciones que te van a llevar a afirmaciones falsas, como esta de que el periodista profesional no existe, todos somos subjetivos, entonces viva la subjetividad. Con ese argumento defendés la fake news, porque si vive la objetividad, cualquiera escribe cualquier cosa, no hay parámetros, entonces yo te digo que ahora está lloviendo y resulta que hay sol. ¿Y por qué? Y bueno, ¿por qué no? Porque poéticamente te digo que está lloviendo. No, no es poesía. El periodismo es ir a constatar, anda a la esquina, a ver si llueve, y si llueve, informa que llueve. Claro, da la sensación que
se puede discutir absolutamente todo, tal como usted lo decía. El otro día leía un artículo suyo justamente en el diario, en donde la verdad parece como que ya no es la verdad, o la verdad es subjetiva según quien la cuente, y en realidad la realidad es una sola, digamos. Hay algo que pasa, que sucede, que el periodista lo cuenta, quizás con sus palabras, metiendo quizás un poco de lo que piensa, pero sin distorsionarlo. Ese es el trabajo, ¿no?, del periodista, contar lo que pasa de la forma más simple y para que la gente lo pueda entender, y después la gente que observa o que escucha la noticia, bueno, tomará su opinión y su partido al respecto. Exacto, porque, mira, en los años, fin de los años 80, en las universidades se empezaron a crear carreras de ciencias de la comunicación. Ya de por sí el nombre es una discusión, porque no sabemos si la comunicación es una ciencia, pero bueno, supongamos que es una ciencia. De todos modos, esas carreras tenían un fuerte sesgo teórico respecto de la semiótica, la semiología, y a eso se lo pretendió confundir con el periodismo. En lugar de hacer eso, el análisis del periodismo o de los medios de comunicación, se empezó a ver una mimetización entre semiología y periodismo, lo cual es un disparate. Entonces, este malentendido llevó al cuestionamiento de esa, de esa patria académica, llamémosle, al concepto periodístico de objetividad. Y nos empezaron a decir, la objetividad no existe. Es una barbaridad decir que la objetividad existe. Nos querían obligar a recitar la objetividad no existe, ¿no? Somos todos subjetivos. Bueno, yo respeto el punto de vista académico, filosófico, de que la objetividad no existe, porque efectivamente no existe en estado puro. Yo estoy de acuerdo que la objetividad no existe. El tema es que los periodistas, por nuestro trabajo, teníamos como la ilusión de ser objetivos, de ser lo más objetivos posibles. Es como la velocidad de la luz. Bueno, está bien, no la vamos a alcanzar, pero el tratar de alcanzar la velocidad de la luz podría ser un objetivo válido. Acá nosotros, si me apurás, yo no sé si la felicidad existe. La felicidad es una cosa, es una ilusión intermitente, ni siquiera nadie es feliz todo el tiempo, es un ideal, tratamos de ser felices. Bueno, nosotros tratamos, los periodistas profesionalmente tratamos de ser objetivos, de llegar a la mayor objetividad posible, para lo cual tenemos protocolos de actuación, ya que está tan de moda la palabra protocolo, la voy a gastar. Tenemos protocolos profesionales. ¿En qué consisten? Lo primero es anteponer la búsqueda de la verdad periodística a cualquier otra cosa. Lo primero es buscar la verdad en el sentido periodístico. Los Pablo, hechos, el famoso tema de que los hechos no son discutibles. Podemos discutir las opiniones, pero no los hechos. me voy un poco al tema de la política y empezamos a hablar un poquito de política. ¿Qué análisis haces, qué opinión tenés respecto a este primer periodo de Alberto Fernández como presidente? Agridulce. Me parece que desde ya que está marcado por lo imprevisto, ¿no? Por la pandemia, que no estaba en los cálculos de nadie, y me parece que la pandemia, el tema de la pandemia, la amenaza de la pandemia, no la manejaron tan mal. Tampoco está visto que haya sido un manejo ideal, está lleno de baches, pero creo que desde el punto de vista comparativo, internacional, no ha sido un tan mal manejo. El gran problema acá es la postergación de la economía y tener que lidiar además con una sociedad que es muy ciclotímica. Esto le ha pasado a todos los gobiernos, pero ahora mucho más, porque los mismos sectores sociales que reclamaban cuarentena a los gritos, ahora reclaman fin de la cuarentena a los gritos, y ahora o en distintas etapas. O sea, la gente fue, no la gente, los sectores sociales fueron cambiando mucho sus posiciones,
entre otras cosas por la fatiga que produce el encierro, ¿no? No solo los daños colaterales, sino una fatiga genuina. Entonces, tenés que lidiar con eso. Y ahí la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, si no fuera Alberto Fernández el que está gobernando y manejando esto, con el liderazgo en esta emergencia, si fuera otro, no Macri, no pongamos a Macri porque eso va a ser muy controvertido. Imaginemos que hay otro, que hay un gran estadista, alguien que la maneja con maestría, no sé qué sería, pero supongamos que es un genio del liderazgo. ¿Cuán distintas hubieran sido las cosas? ¿Cómo hubiera sido la relación con la sociedad? Porque también la sociedad cambió muchas veces, está cambiando permanentemente de opinión, porque esto es pura incertidumbre. Es incertidumbre reconocida, o sea, la ciencia está reconociendo que no sabe, los gobiernos están reconociendo que no saben. Sí, en todo el mundo la situación es similar. Claro, entonces la famosa curva que hay que aplastar, nadie sabe cómo se va a comportar esa curva, ni siquiera sabe si ya estás en el pico, si no estás, si viene. Entonces, en ese sentido, me parece que dentro de todas esas dificultades no se hicieron tan mal las cosas, considerando los problemas que hay. Cuando vos me decís, bueno, ahora me vas a decir, no, bueno, pero tal país lo hizo mejor, tal otro. En muchos países hay realidades sociales y hasta biológicas diferentes. Caso Japón, ¿no? Que en estos días se compara con Japón. Bueno, Japón tuvo pocos casos y qué sé yo, tiene una población muy grande y no hubo cuarentena obligatoria. Mirá, no, pero lo que pasa es que a los japoneses el gobierno dijo es mejor quedarse en sus casas y los japoneses se quedaron en sus casas. O sea, lo de no obligatorio está relacionado con la idiosincrasia. Lo mismo pasó en Alemania. En Alemania Merkel dijo lo mejor, tal cosa, recomendamos, y ante eso nadie salió. ¿Entendés? Entonces, no podés comparar tampoco como si los comportamientos fueran uniformes de las sociedades. No, hay una idiosincrasia. Y a nosotros nos cuesta particularmente aceptar normas. Esto es sabido. En Argentina cuesta mucho aceptar las normas. Pero mucho más cuesta recibir imposiciones de un gobierno. Quédate en casa, y te lo dicen. Y te lo dicen imperativamente. Y bueno, entonces ya te enojas. Está bien, yo no digo que esté bien o esté mal, te digo que si no te lo dicen imperativamente, salís. Y si te lo dicen imperativamente, te enojas. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo también sobre cómo hay que manejar esto. Creo que dentro de todas las dificultades, el solo hecho de que Alberto Fernández haya congeniado con Rodríguez Larreta, haya coordinado todo este tiempo con Rodríguez Larreta, a mí me parece positivo, me parece muy positivo que se haya hecho eso. Por supuesto, en el medio se hicieron un montón de macanas, no se me escapa eso. La última de las cuales es este decreto de prohibición de encuentros, de reuniones sociales, y qué sé yo, que llevó al presidente a hacer una especie de legislación penal, lo cual está vedado por la Constitución. Pero aparte, aparte de todas las macanas que han hecho, en el medio hicieron lo de Vicentín, después dieron marcha atrás, bueno, todos esos desaguisados. Pese a todo eso, creo que en las líneas gruesas no han estado tan mal. Y la grieta, la famosa grieta, se empezó a achicar, ve que se está achicando. Como usted decía, al principio hubo como una especie de acuerdo entre provincia y ciudad, entre nación y ciudad, algo que parecía lejano. Ahora nuevamente parece que los conflictos empiezan a aparecer. ¿Cómo ve el estado de esta famosa grieta? La grieta no llovió, no vino del cielo, no cayó del cielo. La grieta la impusieron los Kirchner en base a un concepto filosófico de un filósofo alemán llamado Carl Schmitt, que terminó incluso apoyando al nazismo, un alemán, y que parte de la idea de que para hacer política hay que delinear hay que delinear un enemigo y plantarse en el lugar opuesto. Eso lo empezó a hacer Kirchner en el 2003, la grieta la plantó el kirchnerismo a imagen y semejanza de la grieta del siglo XIX,
de Rosas, unitarios y federales, que hizo lo mismo, fue el primero, y a imagen y semejanza del peronismo-antiperonismo, cuando Perón la impuso en el 45. Es exactamente la misma grieta. No es cierto que sea idiosincrática, sino que es un modo de gobernar, un modo de entender la política. Este es un negocio de los Kirchner. La pregunta es, ¿para Cristina Kirchner terminaron las razones para que haya grietas? No, todo lo contrario. La grieta va a seguir existiendo porque hay un sector de la sociedad, un sector político, que es un tercio de la sociedad, que son los seguidores que tiene aproximadamente Cristina Kirchner, que creen en eso, creen en el amigo enemigo. Entonces, su líder hace política de esa manera. Y los demás no pueden zafar de eso. Alberto Fernández retóricamente amagó con achatar la grieta, o sea que iba a achatar la curva y iba a achatar la grieta también. Bueno, no quiso, no pudo, no supo, no sabemos, pero no le salió. Para nada, para nada. Porque él mismo se contradecía y decía que hay que terminar con la grieta y después se embestía brutalmente contra alguien del otro lado, ¿no? Del otro sector, en términos muy hostiles y muy lejanos básicamente a la posibilidad de acordar. Lo que te impide la grieta es hacer pactos, pero resulta que la democracia son pactos. La democracia es un sistema de métodos, no de contenido, de métodos. ¿El método cuál es? El método es pactar. Pactar, porque ¿cómo procesás el conflicto social, el conflicto político? Bueno, en una democracia no es que no hay conflicto, sino que lo procesás mediante acuerdos. Y cuando esos acuerdos finalmente no se logran determinar, se vota en el Congreso, o sea, por la aritmética, termina habiendo un resultado y se hace aquello que decide la mayoría. Si vos planteás la idea de que el otro es el enemigo, y es execrable, lo estás sacando del juego, estás diciendo, no, el otro no es un interlocutor mío, no es un interlocutor válido. Entonces no podés ni siquiera dialogar con el otro. Bueno, frente a eso Alberto hizo una cosa intermedia, que es, no, yo dialogo, yo soy, que no me digan que el que dice que no dialogo es un estúpido, dice Alberto, más o menos. Bueno, ya esa manera de plantearlo no es muy amigable, pero bueno, lo que llegó a la Casa de Gobierno de la oposición, hicieron mediante Zoom, hicieron una especie de simulacro de diálogo, no sirvió para nada, porque no hay una convicción profunda de que es el diálogo que va a llevar a intercambio de ideas para llegar a acuerdos, sino que es el diálogo para montar un diálogo por la galería para que parezca que es diálogo. Bueno, eso no sirve para nada, con eso no terminás con la grieta. La grieta está vivita y coleante. Pablo, uno de los temas del momento es la reforma judicial, uno de los temas políticos del momento, ¿no? ¿Qué análisis, cómo lees esa reforma propuesta por el gobierno, esta reforma que tiene algunas cuestiones polémicas? ¿Qué análisis o cómo lees esta reforma judicial? La justicia no funciona bien en la Argentina, lo sabe cualquiera. Básicamente hay procesos que deberían durar un año y duran 15. Hay infinidad de dilaciones que terminan haciendo que las causas prescriban. Entonces, no funciona bien y efectivamente hay que hacer cambios en la justicia. Ahora, los problemas son dos. Uno, esta gente que quiere hacer los cambios viene de muchos años de defender a los peores jueces, de salvarlos de la guillotina. Los peores jueces, el caso paradigmático es Ollarvide. Fueron ollardivistas de la primera hora. Lo bancaron a Ollarvide, que era un juez, el antimodelo del juez Probo, y lo bancaron a muerte. Entonces, esta gente va a purificar la justicia. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que es evidente que la reforma está mezclada y enredada con un plan de impunidad para Cristina Kirchner y todos sus miembros de gobierno que están procesados y perseguidos por la justicia penal. Entonces, la idea de apagar esos juicios es mediante maniobras de corrimiento de jueces, recusaciones,
ampliación de la Corte para poner nuevos miembros en la Corte, en definitiva, poner jueces amigos. Entonces, alguien que va a poner jueces amigos para buscar impunidad, ¿qué garantía te da de que va a ser una justicia mejor? Al contrario, va a ser más de lo mismo. Solamente que en el medio te va a hacer toda una maniobra para zafar de los juicios por corrupción. Por lo tanto, la reforma judicial está viciada de origen. Es una utopía entonces pensar en la independencia judicial, gubernamental, digamos, de los tres poderes en Argentina o en un corto o mediano plazo. A mí me parece que la única forma de hacer una reforma judicial en serio es, primero, un desdoblamiento ético de las personas que están siendo juzgadas por corrupción. No pueden estar involucradas ni ellas ni sus abogados en la nueva formulación de la justicia. Desde ya ellos tendrían que dar un paso al costado, estar al costado de esta reforma para no parecer y no ser que son beneficiarios de la reforma. Y me parece que la única manera de reformar en serio la justicia es, primero, el diagnóstico, buscar un diagnóstico común. El diagnóstico que dio el otro día Alberto Fernández, yo no sé si es común, hay muchas cosas que no comparto. No porque no sean ciertas las afirmaciones que él hace, sino por todo lo que le falta decir. La política es muy responsable de este estado de cosas. No son los jueces, los fiscales, simplemente la familia judicial, que es corporativa, todo eso es cierto. Pero acá la política no son los servicios de inteligencia simplemente. Los servicios de inteligencia fueron manejados por la política. Entonces, si la política no hace un mea culpa, no dice, sí, es verdad, hasta aquí nosotros manipulamos jueces, hicimos todo esto, bueno, desde aquí lo vamos a hacer así. Para eso necesitas un acuerdo político entre oficialismo y oposición. Tiene que haber un acuerdo de un alto porcentaje de la dirigencia política argentina para que se pueda hacer una reforma en serio. ¿Viste esto que pasa ahora con las discusiones por la deuda, antes del acuerdo por la deuda, que están siempre con el porcentaje de acreedores que aceptaron la propuesta, los que no aceptaron? Si el porcentaje es alto, se avanza. Si el porcentaje es 30%, 20%, no podés avanzar. Bueno, acá tendría que ser lo mismo. Si es solo el gobierno, solo el kirchnerismo el que impulsa la reforma, no hay manera de que prospere. No va a prosperar. De hecho, ya se le están plantando los jueces, todo el mundo se está plantando a esto. Entonces, la única manera es una reforma genuina que parta de un diagnóstico con mea culpa de toda la dirigencia, no solamente del kirchnerismo, el macrismo, el radicalismo, todos los que usaron durante décadas a los jueces para distintas cosas. Bueno, decir, hasta aquí funcionó mal y fuimos parte de ese mal funcionamiento. A partir de ahora tenemos que hacerlo bien, en serio, y nos comprometemos, firmamos un pacto que se llama, ponele, pacto de no injerencia en la justicia, suponemos. Y que firmamos todos. Y el pacto es bien claro y dice, no, nadie puede meterse ni nosotros, ni por interpósita persona, con los servicios de inteligencia, etc. Y ahí empezás a hablar de una nueva justicia. Pero no me vengan a mí como que el problema es técnico de la cantidad de jueces que tiene la Corte. ¿Qué me importa? Tiene 5, 7, 9 jueces, me da lo mismo, ya tuvo 9. Tuvo 7. Nunca funcionó, porque no ese es el problema, no ese es el punto. No, ahora lo gran descubrimiento es que la Corte va a funcionar por salas. Pero ¿qué? Es un tema organizativo ese, acá el problema no es organizativo. Vos pensás que la Corte y la justicia funcionan mal simplemente porque no están bien distribuidos los expedientes. Es una cosa mucho más seria, más profunda, que se relaciona con la política y con los límites a los que se ha llegado, los límites que se traspasaron en el Estado de Derecho, respecto de la manipulación de causas judiciales. Decía recién sobre también la corrupción que está instalada, parece desde hace años en los tres poderes y en la sociedad, particularmente en todo. Parece que está corrompido y que la Argentina atraviesa por un momento donde todo el mundo duda de todos, y ni hablar de los poderes políticos y gubernamentales.
¿hay alguna salida a la corrupción en un corto, en un mediano plazo? Está muy relacionado con esto que estamos hablando, con lo que haga lo que haga la justicia. Lo único que podés hacer contra la corrupción es que haya castigos eficaces. Los castigos eficaces los tiene que aplicar la justicia. Pero si a la justicia la manejás y a los probables culpables les das un camino para que salgan impunes de los delitos que hubieran cometido, y a partir de ahí no tenés ninguna posibilidad de arreglar nada. Imaginás lo que es, pensá en la cabeza de un contratista. ¿Cómo ve esto un contratista del Estado? ¿No? El tipo que va a una licitación de una gran constructora y ve que la causa de los cuadernos no queda nada, suponete, ¿no? Que la terminan desarmando, desmontando, y encima que Cristina Kirchner termina siendo reivindicada, ella pide que por favor, que por su buen nombre y honor, le den un premio y le hagan un monumento a la decencia y a la honradez. Bueno, el contratista ese, cuando va a hacer un contrato con el Estado, ¿en qué términos lo negocia? Claro, si la política y los gobiernos no dan el ejemplo, que queda para todo el resto. Pablo, te hago la última. Sí. Intentando dejar un poco de lado lo que es la pandemia o analizar el futuro político sin la pandemia de por medio, ¿cómo ves a futuro la política en Argentina? Es un gran signo de pregunta. No lo sé, no lo sé. Normalmente hacer pronósticos en la Argentina es difícil, y mucho más si se refiere al futuro. No, mucho más en plena pandemia, donde se suma la incertidumbre de esta época, ¿no? De esta situación, que no sabemos ni cómo va a ser la Argentina ni cómo va a ser el mundo. Creo que no hay datos alentadores en principio. Yo creo, mi opinión, como la de mucha gente, muchos estudiosos de la Argentina y gente mucho más seria y acreditada que yo, es que el problema de la Argentina es la falta de instituciones fuertes. El problema número uno de la Argentina es la falta de instituciones fuertes. No veo que se esté haciendo nada para fortalecer las instituciones. No veo que haya un sistema de partidos políticos en vías de recuperar la potencia o el vigor. No veo que esté pasando nada de eso. Entonces, no veo por qué las cosas van a mejorar en la política. A lo sumo, eh, a lo que podemos aspirar es a que en el Congreso haya un poco de acuerdos, debates y discusiones más ricas, pero fuera de eso, no sé, yo lo veo complicado. La tensión que hay en la coalición oficial entre la vicepresidenta, que es quien manda, y el presidente que ella puso en el sillón de Rivadavia, creo que es una tensión latente, que tiene que ir hacia algún lado. No me imagino que esa tensión pueda sostenerse 3 años y medio más así como está. Entonces, ahora, ¿para qué lado va a ir? No sé. No lo sé. Realmente, ¿qué puede pasar ahí? No lo sé. Si Alberto Fernández se va a poner más firme, si al contrario se va a poner más sumiso, si va a estandarizar la sumisión. No tengo idea de qué puede pasar, pero en cierto modo lo que veo, el dato de la realidad que veo es que el albertismo no existe. Él no construyó hasta ahora una fuerza propia que podría uno pensar que le podría servir para lidiar con su jefa de hecho, ¿no? Su líder. Eso no ocurre. Entonces no sabemos. El episodio de Vicentín fue muy extraño, muy extraño. Que una expropiación de clara inspiración kirchnerista, con Anabel Fernández Sagasti sentada al lado del presidente, que es una senadora, es la principal senadora de Cristina Kirchner, diciendo esto lo hacemos por la soberanía alimentaria, y al rato todo fracasa, se diluye, Alberto da marcha atrás, dice que se equivocó. Entonces, ¿qué puede pasar
de ahora en más con ese tipo de cosas y con otras, es incierto. Es un gobierno que no tiene un rumbo claro y que tiene dos fuerzas, una más moderada y otra muy radicalizada, cuyo conflicto no se termina de tramitar. ¿Y a la oposición también la ves tan dividida como al oficialismo? Primero te diría una cosa del sistema. Yo creo que se tiende en la Argentina a sacralizar a la oposición en términos de su fuerza. Me parece que la oposición en la Argentina tiene poca fuerza dentro del sistema democrático. Sí tiene fuerza para obstruir, tiene capacidad de obstrucción, pero no tiene capacidad de acción la oposición. Y un malentendido muy común es que quién es el jefe de la oposición, si es Macri, si es este, el otro. Nunca hubo jefe de la oposición en Argentina, no hay, no existe, no hay jefe de la oposición. Fíjate, eh, vos no dirías que Néstor Kirchner, antes de llegar a la presidencia, era el jefe de la oposición. Era un gobernador. No dirías que Cristina Kirchner fue jefa de la oposición antes. No dirías que, yo qué sé, que el mismo Macri era el jefe de la oposición cuando gobernaba Cristina. No, no funcionó así. Tampoco en la época de Alfonsín no podés decir que Baldini era el jefe de la oposición, porque el peronismo estaba dividido. Quiero decirte, no hay organicidad de oposición. La oposición está muy limitada en el sistema argentino. ¿Cómo veo a esta oposición? La veo en una especie de licuadora, que no, está centrifugando, no se sabe mucho qué va a pasar en este momento que se acaba de ir Macri a Europa intempestivamente, lo cual es un disparate realmente que se haya ido así. No da explicación, no te explica, no se sabe si él quiere tener protagonismo o no. A la vez lo tenés a Rodríguez Larreta, que está cerca del gobierno porque, como te dije, saludablemente está trabajando junto con el gobierno, pero al mismo tiempo hay momentos de distancia y se sacan chispas al mismo tiempo. Entonces, no está claro eso. Yo creo que la oposición está dispersa. No me animaría a decir ni que no está unida ni que está unida. La veo más bien expectante y inoperante. Más inoperante que unida o desunida. Pablo, gracias. Gracias por haberte hecho este tiempo para charlar con entrevistas en directo. Muy clara la nota, muy enriquecedora, así que muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vos. Perdóname la lata, que me entusiasmo hablando y por ahí te la hice muy larga, pero muchas gracias. Un placer, Pablo Mendelevich, pasaba en entrevistas en directo. Una nota riquísima hablando un poco de periodismo, de política y demás. Estamos entonces en contacto en la próxima entrevista en directo. Gracias.